Ok, para este segundo video vamos a realizar la siguiente demostración. Y como ya sabemos, ya lo habíamos identificado porque en el video introductorio ahí yo les expliqué cómo identificar las demostraciones, el tipo, cuál es la hipótesis, cuál es el por demostrar. Ya sabemos que esta es una de tipo igualdad. Sabemos que este es el por demostrar, solo hay por demostrar, no hay hipótesis. Entonces vamos de una a realizarla. Recuerden que la hipótesis y el por demostrar hay que como ponerlo aquí en forma matemática. Entonces era para todos x que pertenece al universo, que eso es de receta, siempre se hace. Como aquí solo es un por demostrar, y solo le aplicamos el por demostrar. Entonces que era x que pertenezca diferencia, perdón, x que pertenezca a esto, x que pertenezca a diferencia B unión C, que la diferencia no se me puso, aquí está, ahora sí. Dice que es una igualdad. Cuando es una igualdad, por definiciones de demostraciones, se cambia al doble implica. Al doble implica x que pertenece a diferencia B intersección a diferencia C. Ok, a partir de esto yo ya sé que ese es el por demostrar. Y eso fue lo que hicimos, como escribir el por demostrar. ¿Qué me está queriendo decir este por demostrar? Que yo desde esto tengo que llegar a esto. O puedo también agarrar este y llegar a este. Porque es un doble implica. ¿Qué me está dando a entender eso? Que desde el primero yo puedo llegar al segundo y que del segundo también puedo llegar al primero. Se pueden aplicar, es reversible. Se puede ir de uno al otro y del otro al uno, regresar. Entonces podemos agarrar el que queramos. Obviamente uno por orden siempre agarra el de la izquierda. Entonces decimos, para todos x pertenece al universo. Y aquí ponemos sea, perdón, para todos x que pertenece al universo, sea si x pertenece a lo primero, a lo que yo voy a agarrar de izquierda a derecha. Igual ustedes pueden agarrar este segundo porque en igualdades se puede hacer reversible, lo que está diciendo, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Yo lo voy a hacer de adelante para atrás, de izquierda a derecha. X que pertenezca a diferencia B unión C. Ahora a partir de ahí voy a aplicar leyes. Voy a aplicar leyes de definiciones que siempre de primero se aplican los de Morgans. Pero en este caso no hay de Morgans. Siempre en demostraciones lo primero que se aplican son de Morgans. En este caso no hay de Morgans. Entonces aplico de segundo paso definiciones. X que vamos a ver qué definiciones vamos a aplicar. Como son definiciones, y vamos a aplicar la diferencia, que es esta primera, y después una unión después. ¿Y qué símbolo se ponía al por inicio? Dependiendo de la ley, de lo que vayamos a aplicar, de que si es definiciones, si es leyes de simplificación, si es leyes de conjuntos, si es inferencias, leyes de inferencias. Aquí vamos a aplicar definiciones, entonces es un doble implica. Doble implica porque es
definiciones. Entonces decimos X que pertenece a... ¿Y por qué cambia la diferencia? La diferencia cambia por un y niega a la derecha. Por un y pone X que pertenece a ambos lados. Entonces X pertenece a ambos lados. Ya voy a poner la negación. Entonces la negación de X que pertenece al paréntesis. Aquí que apliqué definición de diferencia. En el siguiente paso, en este, ahora sí, vamos a aplicar definición de... Ustedes pueden verlo así, como las formas que en el video anterior les dije. Esto se puede ver así, o se puede ver como X que pertenezca a B unión C o complementado. Puede verse también así. En este caso no lo vamos a ver así. Vamos a verlo normal a como lo llevamos. Vamos a volver a aplicar una definición. Entonces se vuelve a poner doble implica X que pertenece a y la negación X que pertenece a B. La unión cambia por un O y se pone X que pertenece a ambos lados. X que pertenece a ambos lados y lo cambiamos por un O. Todo bien. Aquí que se aplicó definición de unión. Ahora sí, seguimos. Vean esta negación que yo tengo afuera del paréntesis. ¿Qué les parece? Si en este paso metemos la negación, simplemente un De Morgan, hagamos. Si se aplica un De Morgan, y básicamente es una ley de simplificación, va con doble implica. Entonces, X que pertenece a y adentro del paréntesis la negación de X que pertenece a B, porque recuerden que el De Morgan niega todo lo de adentro. Va a negar esto, va a negar el símbolo y va a negar esto de la derecha. Entonces, no sucede que X pertenezca a B. Si era un O, cambia por un y no sucede que X pertenezca a C. Aquí lo que apliqué fue un De Morgan. Y en el siguiente paso nos damos cuenta que tenemos X que pertenezca a y no sucede que X pertenezca a B y no sucede que X pertenezca a C. Tenemos eso. Aquí lo que, por decirlo así, nos estamos dando cuenta es que tenemos varias y. Entonces podemos asociar. Pero necesito ver mi por demostrar, que es este que voy a ponerlo en rojita. Perdón, mi por demostrar. A donde tengo que llegar, que es a esto. Entonces, si yo me fijo bien a esto, aquí hay una intersección. Recuerden que la intersección, si lo cambiamos por definición, es un i. Es un i lógico, que ya lo tengo aquí, todos los i. Puro sí tengo aquí. Y dice que tengo un a, entonces necesito que este a se me repita. Y dice que tengo diferencia, que diferencia es un i, el de la derecha negado. Aquí también tengo diferencia, que es un i y el de la derecha negado. Si yo esto lo cambio por definición de diferencia, va a ser un i, por eso estoy diciendo esto. Va a ser un i y me va a negar el de la derecha, me va a negar la c y me va a negar la b. Ya tengo la b negada y la c negada, entonces ya tengo esas dos, todo bien. Tengo un i y todo súper bien, tengo un i. Porque recuerden que la intersección, si la cambiamos, es un i. Pues está cumpliendo ciertas fases.
Lo único que aquí identifico es que no tengo doble A. Necesito una doble A. No la tengo. Entonces yo ya aquí identifiqué lo que necesito. Recuerden que este ejercicio es porque no tiene hipótesis, o si no yo ya aquí ya me hubiera ido a fijar la hipótesis para ver si puedo hacer algún cambio para llegar a la respuesta. Ese es porque no tiene hipótesis. Entonces en este yo ya me doy cuenta que aquí voy a tener que usar una ley de simplificación. Por eso pongo el doble implica. X que pertenece... Perdón, antes de eso me doy cuenta que hay puros y, puros conectivos iguales. Entonces puedo asociar, voy a botar esos paréntesis para llevar todo sin paréntesis. Entonces, y voy a aplicar esta siguiente ley, la idempotencia. ¿Qué me dice la idempotencia? Que si yo tengo cualquier letra, en este caso A, puedo. Si yo tengo A, puedo hacer que esa letra se hagan dos letras. O si tengo dos letras, digámosle A y A, conectivo lógico y, por decirlo así. Aquí lo voy a dar en este mismo ejemplo. Si yo tengo A y A, yo puedo concluir A por idempotencia. Pero si yo tengo A sola, si yo la tengo así, en lo que está a la derecha del igual, yo puedo volver a esto por idempotencia. Entonces puedo poner que esta A solita, puedo volver a lo que tenía, entonces vuelvo a lo que tenía. Pero no solo existe con el I, también está con el O. Se puede con el I, con el O, con las dos. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en este reglón. Voy a convertir esta A de arriba en 2A. 2X que pertenece a A. X que pertenezca a I, porque el conectivo es I. Este que sigue aquí, X que pertenezca a... Ahí ya apliqué la idempotencia. Creé dos de la misma. Vuelvo a poner el I. No sucede que X pertenezca a B. Y no sucede que X pertenezca a C. ¿Qué aplica aquí? Idempotencia y asociativa, porque recuerden que boté los paréntesis, como todos los signos eran iguales. Ahora en la siguiente línea lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reagrupar como a lo que tengo que llegar. Vamos a reagruparlo, es decir, como aquí es A con B, voy a poner de primero A con B. Esto puede verse como asociativa o como conmutativa, cualquiera de los dos. Por eso hago lo implica. Voy a poner X que pertenece a y X que pertenezca a B. No sucede. No sucede que X pertenezca a B. Y ahora me doy cuenta, lo que está a la derecha lo voy a reagrupar también. Una A con el C. X que pertenezca a y no sucede que X pertenezca a C. Los voy a reagrupar. Eso fue lo que hice. Este paso ustedes pueden ponerlo como conmutativa, como girarlos, nada más. A partir de esto, ese siguiente paso nada más es hacerle un poquitito, un cambio. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a construirle paréntesis a ambos lados por asociativa. Los paréntesis que botamos los vamos a construir.
Eso fue todo lo que hicimos en este paso. Por asociativa construimos los paréntesis. Si logran identificar esta, que es a lo que tengo que llegar, ya se me parece un montón a esta. De hecho que yo ya estoy en la respuesta. Nada más me falta volver a aplicar reversivamente las definiciones para atrás. Entonces en el siguiente paso, lo que voy a hacer, como sigo utilizando definiciones, doble implica. Entonces lo que va a suceder es que ya aplico la ley de definición, pero a la reversiva, para atrás. Aplico definiciones para atrás. ¿Cómo me va a quedar eso? Como tengo un i, ¿quién era el que cambiaba por un i y que estaba negado a la derecha? La definición de diferencia. Entonces va a quedar x que pertenece a diferencia b. Y x que pertenece, ¿cuál era la? Es la misma. Vean que aquí, ¿cuál era la definición de diferencia? El conectivo lógico y que esté negado a la derecha. Entonces A diferencia C. Y como pueden notar, aquí aplicamos definición de diferencia. Y en el último paso, lo que vamos a aplicar es la definición de intersección. ¿Por qué? Porque la definición de intersección nos decía que si yo tengo un y x que pertenece a ambos lados, nada más me devuelvo, pongo la intersección. Porque la definición me dice que si yo tengo una intersección, se cambia por un y x que pertenece a ambos lados. Pero aquí es al revés, es el contrario. Yo tengo el y tengo x que pertenece a ambos lados, entonces regreso a la intersección. Entonces en este paso regreso a la intersección y x que pertenece a esto por definición de intersección. Y eso fue lo que sucedió. ¿Y a qué llegamos? A la respuesta. Y así concluye este ejercicio. Como pueden verlo aquí en pantalla. Ya lo voy a acomodar. Así. Ese es el ejercicio número 2.